Hola, hola. Me percaté de repente que hoy era miércoles y recordé que ya hace tiempo que no estoy alzando ningún video que había prometido acerca de la serie de las 5 heridas de la infancia. Y la verdad es que estuve rehuyendo un poquito a este último, que decidí hacerlo los dos, porque la herida de abandono y la herida de rechazo van juntas. Y el motivo por el cual me estaba rehusando a hacer es porque esta es mi herida, la cual la he trabajado ya un montón. Y entonces, como se dice, esta sí que puedo hablarla con propiedad. Así que hoy me estoy ya haciendo de valor para hacer este video, que tengo la certeza de que va a aclarar muchísimo de dónde provienen muchas veces ese miedo al abandono en la pareja. Entonces, voy a comenzar un poquito hoy, que el abandono se genera en la primera infancia por uno de los progenitores, ya sea papá o ya sea mamá. Se vuelve más fuerte cuando, en el caso de la niña, es abandonada por el padre, vuelve a transmitir o a transferir ese mismo miedo al abandono después en todas sus relaciones de pareja. Y lo mismo sucede con los hombres. Cuando sufren abandono de la madre, tienden a transferir también ese miedo al abandono de la pareja. Entonces, arrancamos con este video. También genera mucha ansiedad este miedo al abandono. Y por lo general, crea personas muy, pero muy dependientes. Aparte de tener ese miedo excesivo al abandono, son personas que todo el tiempo tienen que saber qué está haciendo su pareja o por qué no se está manifestando. O sea, siempre hay ese temor latente, ese temor bien latente de la persona que ha sufrido ese abandono en la infancia. Genera muchísima ansiedad, muchísimo apego emocional, todo el tiempo está encima de la pareja, todo el tiempo está queriendo saber qué hace, por qué no le llama, o en cualquier momento, cualquier discusión que pasa. Entonces siempre ya es como que tiene un mecanismo de defensa activado. Vos me vas a abandonar, sí, te vas a ir como siempre. Esas son las personas que sí o sí han tenido una herida de abandono. Y particularmente son personas que tienden a transferir este miedo a todo tipo de relación, no solamente a la pareja. Se comportan así con amistades, se comportan así con familiares, con los hijos mismos. Uno tiene mucho miedo al nido vacío, que en biodescodificación le llamamos a cuando ya los hijos hacen sus vidas, tienen su pareja, se van ya tienen hijos, familia. Entonces, cuando hay una herida activa de abandono es cuando los padres, cuando uno se convierte en padre o madre, también no quiere que sus hijos le abandonen, ¿verdad? Entonces, por eso también muchas veces uno se vuelve obsesiva por no ser abandonado. Entonces, este miedo surge porque hay un temor latente, como un mecanismo que dispara la mente inconsciente para no volver a revivir ese sentimiento. Puede ser que haya fallecido uno de los padres, entonces al niño o la niña nunca se le explicó lo que pasó, simplemente, como siempre, se dice que papá se fue al cielo, nada más, pero el niño no entiende lo que pasó. Entonces, de la noche para la mañana, el papá desapareció o la mamá desapareció. Entonces se queda ese temor latente de volver a experimentar ese sentimiento o esa emoción, y por eso es que muchas veces tenemos estos comportamientos así obsesivos con respecto a no ser abandonados. Y otra de las características es que cuando hay herida de abandono, la dependencia y la necesidad de atención también es exagerada. Siempre quiero que cumplas todo eso que yo no tuve. Siempre estoy exigiendo, siempre estoy demandando atención. ¿Por qué no me atendés? ¿Por qué no tenés que saber qué es lo que yo quiero? Tenés que saber cuáles son mis necesidades. O sea, siempre la constante necesidad de ser atendido, perdón. Y entonces
Otra de las características también es, te abandono yo primero antes que lo hagas vos. Esa es otra característica también muy marcada en la persona que ha sufrido abandono en la infancia. Y por abandono no solamente se entiende lo que es fallecimiento, sino que puede ser que haya habido divorcio, separación o incluso el abandono haya sido simbólico. El abandono simbólico es cuando papá y mamá tienen que ir a trabajar. O sea, están cumpliendo su rol de padre y madre porque traen el alimento a la casa, están presentes, pero ausentes emocionalmente. Porque no están todo el día, salen por la madrugada, regresan a la noche cuando el chico ya no está despierto. Entonces, eso le puede generar también a un niño un completo vacío, un completo abandono, que ellos no entienden por qué sus padres no están presentes. Entonces, esa característica es la más, diría yo que es la más fuerte que se genera. Cuando prefiero yo terminar, por ejemplo, en una relación de pareja, yo prefiero terminar antes que vos termines conmigo. Yo me alejo de vos. Cualquier problema, cualquier pelea que hay vamos a separarnos, vamos. ¿Por qué tenemos ese mecanismo? Porque automáticamente antes de experimentar nuevamente esa emoción, yo me alejo. Y antes que me dejes, yo voy a dar primeramente ese paso, antes que los des vos. Entonces, es importantísimo que sepamos reconocer esa herida en nuestro interior. Yo diría que de todas las 5 heridas de la infancia, esta es la más marcada, porque se tiende a transferir en todos los tipos de relaciones. Con las amistades mismas, uno se vuelve demasiado dependiente. Me ha pasado que por tener tanto miedo al abandono, yo misma generaba que la gente me abandone. O sea, que yo misma generaba que las personas se alejaran de mí porque era muy dependiente. Yo incluso me tomaba atribuciones que tal vez no me correspondían por ser simplemente una amiga. Entonces así fui descubriendo yo que esa era una herida muy fuerte que yo tenía sin resolver, porque yo no me daba cuenta que yo era así de absorbente, tanto en las relaciones como con las amistades. Entonces siempre me tocaba experimentar eso, que las amistades se alejaban así de la noche para la mañana y yo no sabía por qué. Era porque yo tenía esos comportamientos inconscientes que me hacían actuar de una manera que no era normal como una amistad, que no era simplemente porque un rol de amiga o de amigo, sino que iba más allá yo. Era medio extrema. Entonces, en ese aspecto es cuando uno tiene que indagarse y tiene que mirar su interior para saber por qué o para qué se le repiten las situaciones. Cuando hay una situación que se está repitiendo muchas veces en tu vida, es porque ahí hay algo que resolver. Las personas o las experiencias que atraemos son chivos expiatorios de nuestra propia culpabilidad. Son chivos expiatorios que nos muestran dónde es lo que está reprimido, la herida, que generalmente la tenemos la mayoría. Creo también de que es una de las heridas más activas en la sociedad. Entonces siempre nos volvemos demasiado obsesionados por las personas a nuestro alrededor, porque no queremos volver a activar esa herida. ¿Y por qué yo decidí hacer? En realidad son 5 heridas, ¿verdad? Está la de humillación, el abandono, la injusticia, el rechazo. Y creo que me falta uno que en este momento no recuerdo, pero con este video yo ya termino las 5 series porque decidí hacer las 2 juntas en este video. Por eso recomiendo que se vea desde el principio hasta el final, porque van a entender cómo estas 2 heridas están tan conectadas. Y en mi caso particular me costó hacer el video porque esta es la herida más fuerte que a mí me costó muchísimo trascender. Y de hecho que todas estas semanas con todo lo que está sucediendo debido a la pandemia, se me revelaron muchísimas cosas más. Entonces yo siempre digo que todo es tan perfecto, todo siempre se da
cuando se tiene que dar, porque en este momento mi estado de conciencia ya es muy diferente de cuando empecé hace 1 o 2 meses a hacer estos videos, y evidentemente he trascendido mucho más, porque yo con cada video o con cada consulta, con cada respuesta, con cada persona que de repente interactúa conmigo, a mí me sirve eso también. Por eso es que a veces me preguntan por qué comparto lo que comparto de manera gratuita. Entonces yo siempre digo que no es del todo de manera gratuita, porque la que más se beneficia también a la par soy yo. Porque ustedes son como un reflejo mío, un espejo también que me va mostrando lo que yo necesito compartir o seguir analizando en mí. Entonces por eso me pareció muy importante hacer estas dos heridas juntas, porque van de la mano. O sea que una persona que ha sufrido abandono en la infancia, sí o sí en la adultez tiene miedo al rechazo, sí o sí. O sea, una persona que no haya sufrido abandono, ya sea simbólico o físico, por fallecimiento, por separación, entonces es muy difícil que tenga esta herida de rechazo. O sea, la herida de rechazo está íntimamente ligada con la herida de abandono. Entonces por eso decidí hacer yo este video ya 2 en 1, para que se pueda indagar, para que pueda ser más fácil el hecho de entender de repente por qué o para qué, de dónde deriva el miedo que a veces tenemos, que es completamente inconsciente, por supuesto. Nosotros no sabemos que tenemos esas heridas, muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera que podríamos tener esa herida. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar la tarea, porque nunca son los otros. Siempre vamos a traer las experiencias que necesitamos para ser consciente de lo inconsciente. Si algo se está repitiendo en tu vida, si sufres siempre abandono, si la pareja te abandona, te deja, te rechaza, entonces ahí hay algo que resolver a través de esa persona. Hay algo que te está mostrando como un espejo, como una proyección de tu subconsciente. Entonces, para esta herida de rechazo, como ya expliqué, va ligada a la herida de abandono, porque cuando yo me siento abandonada, automáticamente mi niñez, o sea que mi niña percibe que ese abandono fue porque yo fui rechazada, ya sea porque no me explican, porque de repente mi papá se va de un día para la mañana, porque mi mamá ya no regresa, nadie se sentó a conversar conmigo. Pueden ser bastantes situaciones o detonantes las que se presenten, pero siempre están conectadas. Entonces, las características de una persona con miedo al rechazo es evidentemente el rechazo a nuestro interior. Y con rechazo a nuestro interior me refiero a que rechazamos nuestros sentimientos verdaderos con respecto a las situaciones. Preferimos hundirnos en nosotros mismos, antes de expresar lo que sentimos o lo que pensamos, porque tenemos miedo a no ser aceptados. Entonces empieza como una obsesión constantemente de obtener aprobación del exterior. Entonces me di cuenta, ¿verdad?, que en muchos casos esto es pero tan inconsciente que nosotros ya lo tenemos como algo normal, el hecho de buscar la aprobación exterior. Pero esa aprobación exterior siempre está viniendo de la herida de rechazo. También otra de las características de esta herida es no se siente merecedora de afecto. Por más de que la pareja, por ejemplo, siempre esté presente, dándole afecto, dándole cariño, nunca es suficiente, siempre está ahí latente esa herida. Quiere más, su demanda de atención es exagerada, nunca se complace con nada. Entonces, también son personas huidizas que le huyen al compromiso. ¿Por qué? Porque ya tienen instaurado esa sensación de que van a experimentar el abandono, y al experimentar el abandono se sienten automáticamente rechazados. Entonces, esa constante búsqueda de aprobación del exterior, de las personas a nuestro alrededor, proviene de una herida de rechazo. Y esto también se puede generar por los padres que rechazan a un hijo inconscientemente, por supuesto, no siempre. De hecho, que convengamos que tenemos que tener en cuenta que todos
todos tenemos heridas. O sea, cuando una generación no resuelve una herida, eso pasa a la siguiente generación, pasa a la siguiente generación. Y luego los padres que tienen esta misma herida provocan otra vez esa herida en sus hijos. Y así se va sucesivamente agrandando la herida y se pasa por generaciones. Ni siquiera somos conscientes que lo hacemos, pero lo hacemos. Entonces de ahí radica la necesidad de que podamos hacernos cargo, de que podamos entender de dónde provienen muchas veces estas actitudes completamente inconscientes, y no estamos buscando culpables tampoco, porque nuestros padres tampoco son conscientes que cargan con esa herida. Entonces la herida de rechazo y abandono están ligadas en ese sentido, porque siempre el niño percibe de manera que muchas veces no está correcta, o sea, que no es precisamente lo que el niño percibió o lo que vivió, es según lo que interpretó de lo que estaba viviendo. De ahí se genera una herida. No necesariamente tiene que ser sí o sí que una situación se presente como tal, pero si yo de niña percibí que mi papá me abandonó o mi mamá me abandonó y yo nunca supe el motivo por el cual, yo toda la vida voy a crecer toda la vida voy a tener ese sentimiento de haber sido abandonada y lo voy a transferir a todas las áreas de mi vida. Voy a experimentar, incluso puedo experimentar mucho, puedo experimentar en el trabajo, puedo experimentar mucho rechazo también con los compañeros de trabajo, de los jefes, despidos de trabajo también, esto me estaba olvidando, también se genera de la herida de abandono y de rechazo. Cuando constantemente somos despedidos en un lugar de trabajo, hay que mirar de dónde viene esa pauta mental, porque siempre es algo energético, siempre son emociones estancadas. Y los vamos proyectando en el exterior y a veces se nos repiten las situaciones y nosotros no entendemos para qué. Entonces ahí es cuando hay que observarse, ahí es cuando hay que mirar en el interior y preguntarse ¿para qué me toca vivir esto? ¿Por qué me pasa a mí y no a otro? ¿Por qué yo vivo constantemente este conflicto y a otras personas nunca les sucede? Esa es la diferencia. La única diferencia está en que nosotros tenemos un conflicto emocional no resuelto que nos hace repetir las experiencias. ¿Y para qué repetimos? Para poder liberarlas. Para eso se repiten las experiencias. Porque de lo contrario vamos a morirnos así heridos, se van a seguir pasando las heridas en todas las generaciones, y por eso es tan importante, no me voy a cansar de decir que cuando uno empieza un trabajo interior, es un compromiso absoluto con uno mismo. Pero nada vuelve a ser igual, porque empezamos a hacernos responsables. Dejamos de mirar afuera, dejamos de buscar culpables y empezamos a hacernos cargo de nuestras heridas emocionales y sobre todo de nuestros comportamientos a consecuencia de esas heridas. Porque de lo contrario, si una persona no tiene muchas heridas, es una persona autosuficiente, es una persona que no es muy demandante. ¿Por qué? Porque ella aprendió a tener sus necesidades cubiertas, entonces puede relacionarse de una manera más sana. Y entonces ahí es cuando surgen las llamadas personas tóxicas, entre comillas. Creemos que todo lo que la persona es en sí, esa persona es consciente de cómo es, y en realidad no es consciente esa persona de las características que tiene, porque es su mente inconsciente que le hace repetir esa pauta, pero que proviene de una herida. Entonces no existen las personas tóxicas. Lo que existen son mecanismos inconscientes que se proyectan y nos hacen tener comportamientos difíciles, por ponerle una palabra. Pero no es tóxico, no es que sea tóxico. Hay que empezar a eliminar un poquito ya también esa palabra del diccionario o del vocabulario más bien. Porque no se trata de que hayan personas tóxicas, se trata de que hay personas que todavía no saben cómo canalizar sus emociones y necesitan sanación. Entonces yo creo que todas las personas que están viendo este video se sienten identificadas en algún área de su vida, porque estas dos heridas son las más fuertes y las más marcadas.
tenemos la sociedad que tenemos porque la mayoría ha vivido esto en su infancia. Nuestra infancia determina el adulto que somos. Entonces, no somos responsables de la educación ni de la programación recibida en la infancia, pero sí somos responsables como adultos de resolverlos para no tener que seguir repitiéndolas. Y es más, para poder dejar de sufrir, porque una vez que uno resuelve lo que hay en su interior, deja de proyectar al exterior. Entonces empieza a relacionarse de una manera más sana. Entonces por eso me pareció muy importante compartirles, ya que este también es una de mis heridas que una vez que yo la trascendí, mi vida cambió por completo porque empecé a desapegarme de las personas, empecé a desapegarme de las situaciones, empecé a fluir, que muchas veces me suelen preguntar qué significa fluir. Entonces, cuando uno sana en su interior, cuando uno sana esas proyecciones o esas experiencias, entonces ya se relaja y empieza a fluir. Ya entiende que no podemos controlar nada. Cuando uno se desapega, entiende que ya no podemos controlar a las personas, que solo podemos controlarnos a nosotros mismos. Entonces empieza un proceso de curación y de sanación. Y por ende, empieza un cambio también. Al sanar nuestra percepción, empieza un cambio en la forma de mirar el mundo y de relacionarnos con los demás. Espero que haya sido de su agrado, que les sirva esta serie de videos que culminan hoy. Y a partir de ahora voy a ver cómo puedo hacer para publicar más acerca de herramientas, que es lo que me piden mucho también, para hacernos cargo. Pero más bien saben que esto que yo ofrezco es solo para indagarse un poquito, no tiene todo en sí mismo, no contiene todo, pero sirve, ayuda. Así que puede ser el primer paso.